Hace apenas unos días, en la madrugada del martes, recibí una llamada que todavía resuena en mi corazón. Eran las 3:17 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Al otro lado de la línea estaba un pastor que sirve desde hace más de 20 años en una pequeña comunidad cerca de Tapachula, en el sur de México. Su voz temblaba. No era el temblor de alguien cansado. Era la voz de un hombre que acababa de presenciar algo que no podía explicar. Me contó que esa noche la congregación había organizado una vigilia sencilla. No había grandes predicadores invitados. No había música profesional. Apenas unas 40 personas reunidas buscando a Dios. Todo transcurría con normalidad hasta que, cerca de las 2 de la madrugada, ocurrió algo inesperado. De repente, la energía eléctrica desapareció en toda la zona. La iglesia quedó completamente a oscuras. Los ventiladores se detuvieron. Los micrófonos dejaron de funcionar. El sonido del pueblo entero pareció apagarse por unos segundos. Los hermanos comenzaron a encender las luces de sus teléfonos para continuar orando. Pero entonces sucedió algo que ninguno de ellos esperaba. Un anciano de la congregación, llamado Don Esteban, de 78 años, se puso de pie lentamente desde la última fila. Era un hombre conocido por todos, un agricultor jubilado, un creyente humilde. No era profeta, no era predicador, no era una persona dada a llamar la atención. Sin embargo, caminó hacia el frente con lágrimas en los ojos. Cuando llegó al altar, levantó la vista y pronunció una frase que dejó a todos en silencio. Dijo: México está siendo llamado para despertar antes que las naciones. Nadie entendió lo que quería decir. El pastor pensó que simplemente estaba compartiendo una impresión espiritual. Pero don Esteban continuó. Con voz firme declaró: lo que viene no comenzará donde muchos creen. Dios me mostró que una advertencia saldrá desde México y recorrerá toda América. Lo que ocurra aquí será observado por el mundo entero. En ese instante un fuerte estruendo se escuchó afuera. Los presentes salieron rápidamente del templo y allí encontraron algo que los dejó sin palabras. Una enorme rama de un árbol centenario había caído justo frente a la entrada principal de la iglesia. No cayó sobre ninguna casa, no cayó sobre ningún vehículo, no cayó sobre ninguna persona. Cayó exactamente frente a la puerta principal, como si hubiera bloqueado simbólicamente el paso. Como si alguien hubiera colocado una señal visible para detener a quienes seguían caminando sin prestar atención. Los hermanos permanecieron observando aquella escena durante varios minutos. El silencio era absoluto. Entonces don Esteban volvió a hablar y sus palabras hicieron que el pastor me llamara horas después. Dijo: así caerán las seguridades humanas. Lo que parece fuerte será derribado, lo que parece estable será sacudido, y Dios comenzará advirtiendo desde México. Hermanos, cuando escuché este testimonio, no reaccioné inmediatamente. Hice lo que siempre debemos hacer: oré. Busqué al Señor, abrí las Escrituras, y mientras oraba, una pregunta comenzó a repetirse en mi corazón una y otra vez. ¿Por qué México? ¿Por qué una nación marcada por tanta historia espiritual? ¿Por qué una tierra donde conviven fe, tradición, idolatría, avivamiento, violencia y hambre de Dios al mismo tiempo? Mientras buscaba respuesta, comprendí algo que me estremeció. A lo largo de la Biblia, Dios siempre escogió lugares inesperados para lanzar sus advertencias. Noé fue una advertencia para una generación. José fue una advertencia para un imperio. Jeremías fue una advertencia para una nación. Y ahora muchos están comenzando a preguntarse si México podría convertirse en una señal profética para el tiempo final. No estoy diciendo que el fin del mundo comenzará físicamente en México. Escúchame con atención. Lo que estoy diciendo es algo mucho más profundo. La advertencia, la sacudida, el despertar, la llamada al arrepentimiento. Podrían comenzar allí. Porque Dios siempre habla antes de actuar. Siempre advierte antes de sacudir. Siempre extiende misericordia antes del juicio. Y lo que escucharás en este mensaje no es una historia de miedo. Es una historia de preparación. Es una historia que responde a una pregunta que cada creyente debe hacerse hoy. ¿Está Dios utilizando a México como una trompeta para despertar a su iglesia? Porque si esta advertencia es real, entonces no afecta solamente a México. Afecta a toda América Latina, afecta a cada familia,
Afecta a cada creyente que piensa que todavía tiene mucho tiempo para prepararse. Por eso necesito que hagas algo ahora mismo como un acto profético de fe. No escribas tu nombre, no escribas tu país. Hoy quiero pedirte algo diferente. Escribe en los comentarios esta declaración: mi casa despierta antes de la sacudida. Escríbelo con convicción, porque durante este mensaje descubrirás por qué tantos creyentes están comenzando a preguntarse algo que hace apenas unos años parecía imposible. ¿Y si la profecía realmente señala a México como el lugar donde comenzará el gran despertar de los últimos tiempos? El pastor que me llamó aquella madrugada no podía dejar de repetir la misma frase. No fue solo una rama, pastor, no fue solo un apagón, no fue solo una vigilia interrumpida. Algo habló en medio de todo eso. Y mientras yo lo escuchaba, sentí que detrás de su voz había algo más grande que el miedo de un hombre impresionado por un suceso extraño. Había peso espiritual. Había esa clase de temblor santo que no nace de la emoción, sino de haber entendido que Dios acaba de tocar una puerta y que si uno no abre, la próxima vez puede que el golpe sea más fuerte. Él me contó que después de que la rama cayó frente a la entrada de la iglesia, nadie se atrevió a moverla de inmediato. Los hermanos se quedaron afuera, bajo el cielo oscuro del sur de México, algunos con lámparas pequeñas, otros alumbrando con sus teléfonos, mirando aquel árbol partido como si fuera una parábola viva. No había viento fuerte, no había tormenta, no había lluvia, el aire estaba quieto, y eso era lo que más les inquietaba, porque cuando algo cae en medio de una tormenta, uno busca una explicación natural, pero cuando algo se quiebra en medio del silencio, cuando algo que estuvo firme por décadas se desploma sin aviso, el alma comienza a preguntarse si el cielo está tratando de decir algo. Don Esteban, aquel anciano de 78 años, no gritaba, no hacía espectáculo, no hablaba como quien busca impresionar. El pastor me dijo que su rostro estaba empapado en lágrimas, pero sus ojos estaban firmes, como si estuviera viendo algo que los demás todavía no podían ver. Entonces se acercó a la rama caída, puso su mano arrugada sobre la corteza partida y dijo: esto es México, parece fuerte por fuera, pero por dentro hay raíces cansadas. Dios va a sacudir lo que está podrido, no para destruir a los suyos, sino para que la iglesia deje de dormir debajo de árboles que ya no pueden cubrirla. Hermanos, cuando escuché eso, mi espíritu se estremeció, porque hay frases que uno puede inventar con la mente, pero hay otras que salen con filo, con autoridad, con ese sonido que atraviesa el pecho porque no vienen de la carne. El pastor me confesó que él quiso corregirlo, quiso decirle que no hablara así delante de la gente, quiso proteger a la congregación de una palabra demasiado pesada para una madrugada de oración. Pero antes de que pudiera acercarse, una niña de 11 años, hija de una de las hermanas de alabanza, comenzó a llorar en silencio y dijo algo que nadie le había explicado. Mamá, vi una campana sobre México, pero no sonaba para fiesta, sonaba para despertar. Esa fue la segunda señal. Primero, el apagón. Luego, la rama caída. Después, la palabra del anciano. Y ahora una niña hablando de una campana sobre la nación. El pastor me dijo: yo entendí que no podía tratar aquello como una simple coincidencia. Dios estaba repitiendo el mensaje por bocas distintas. Y aquí necesito hablarte con claridad, porque este guión no trata de alimentar miedo ni de declarar desgracia sobre una nación amada por Dios. México no es una tierra abandonada. México no es una tierra olvidada. México es una tierra cargada de historia, sangre, oración, idolatría, lágrimas de madres, clamor de abuelas, sacrificio de pastores anónimos, evangelistas que caminaron pueblos enteros, jóvenes que han sido rescatados del crimen, familias que todavía levantan altares en casas humildes, hombres y mujeres que aman a Cristo con una pasión que no cabe en los templos. Pero precisamente por eso, porque hay una semilla poderosa debajo de tanta lucha, el enemigo ha peleado esta tierra con violencia. Donde hay mucha batalla, también hay mucho propósito. Donde el infierno aprieta con fuerza, es porque sabe que Dios puede encender algo que no podrá apagar. Y el pastor de Tapachula me dijo que esa noche
Después de la palabra de don Esteban y de la niña, la congregación no volvió a entrar igual al templo. Pasaron por un costado porque la entrada seguía bloqueada, y cuando regresaron al altar, ya nadie quería cantar por costumbre. Nadie quería llenar el silencio con música. Cayeron de rodillas. Algunos comenzaron a pedir perdón por haber tratado la presencia de Dios como rutina. Otros lloraban por sus hijos. Una mujer confesó que llevaba meses asistiendo a la iglesia, pero consultando brujería en secreto, buscando protección para su negocio. Un joven entregó una cadena con un amuleto que su familia le había dado para la suerte. Un diácono, quebrantado, reconoció que había estado viviendo doble vida. Y el pastor me dijo: la rama no solo bloqueó la puerta física, bloqueó la entrada de la hipocresía. Esa noche nadie pudo entrar al lugar santo, fingiendo normalidad. Escúchame, porque aquí comienza a revelarse el significado profético de lo ocurrido. Dios no está señalando a México para condenarlo. Primero, Dios está tocando a México porque quiere limpiarlo primero. Dios no está diciendo que México será el origen del fin, como si una nación pudiera provocar por sí sola el calendario eterno del Altísimo. No. Dios está mostrando que desde México puede levantarse una advertencia visible para las naciones, una señal que diga: el tiempo de jugar con lo santo terminó. El tiempo de mezclar a Cristo con ídolos terminó. El tiempo de cantar el domingo y pactar con tinieblas el lunes terminó. El tiempo de familias cristianas sin altar terminó. El tiempo de iglesias llenas de actividad pero vacías de arrepentimiento terminó. México, por su posición espiritual y geográfica, por ser puente entre norte y sur, por ser voz cultural para millones, por ser tierra de frontera, tránsito, dolor y esperanza, puede convertirse en una campana. Y una campana no inventa el peligro, lo anuncia. Una campana no crea el incendio, despierta a los que están dormidos antes de que el humo los alcance. Eso fue lo que comprendí mientras escuchaba al pastor. El evento no era el mensaje completo, era la puerta del mensaje. La rama caída no era el fin, era el símbolo de una cobertura falsa que Dios está derribando. El apagón no era solo falta de electricidad, era imagen de una generación que depende de luces artificiales, pero no sabe caminar cuando la presencia real de Dios examina el corazón. La frase del anciano no era una ocurrencia, era una advertencia. Y la niña que vio una campana no estaba decorando la historia. Estaba confirmando que Dios está usando tanto a los mayores como a los pequeños para decirle a la iglesia: despierta. Cuando el pastor terminó de contarme, me quedé en silencio. No le di una respuesta rápida. No quise actuar como esos hombres que oyen algo santo y lo reducen a contenido, a tema, a título, a emoción pasajera. Me arrodillé en mi habitación y comencé a orar por México. Oré por Chiapas, por Oaxaca, por Veracruz, por Puebla, por Ciudad de México, por Monterrey, por Guadalajara, por Tijuana, por cada frontera donde tantas almas cruzan con esperanza y miedo. Oré por las madres que buscan hijos desaparecidos. Oré por los pastores amenazados en pueblos pequeños. Oré por los jóvenes seducidos por dinero manchado de sangre. Oré por las iglesias que han perdido el fuego. Oré por los hogares donde todavía hay una Biblia abierta, aunque el corazón esté cerrado. Y mientras oraba, vino a mi mente una escena de las Escrituras. Dios enviando advertencias no a pueblos perfectos, sino a pueblos estratégicos. Nínive no era santa, pero Dios le mandó un profeta. Egipto no era pacto, pero Dios le mostró a Faraón lo que venía para preservar vida. Jerusalén tenía templos, sacrificios y sacerdotes, pero necesitó lágrimas proféticas porque se había acostumbrado a tener religión sin obediencia. Así trabaja Dios. Él advierte donde hay posibilidad de respuesta. Él toca donde todavía hay alguien que puede oír. Él sacude donde todavía queda raíz viva debajo de la tierra seca. Por eso esta palabra no debe recibirse con orgullo nacional ni con rechazo carnal. No es para decir México es más importante que otros países. Tampoco es para decir eso no puede ser porque Dios no habla así. Es para humillarnos y preguntar: Señor, si estás tocando esta tierra, ¿qué quieres que hagamos? Porque una profecía verdadera no entretiene,
no alimenta curiosidad, no convierte al oyente en espectador de tragedias futuras. Una profecía verdadera produce obediencia. Si después de oír una advertencia sigues igual, no la recibiste, solo la consumiste. Y hay demasiada gente consumiendo mensajes proféticos como quien mira noticias alarmantes antes de dormir, pero sin cambiar nada en su casa, sin pedir perdón, sin apagar lo que contamina, sin reconciliarse, sin volver al altar, sin enseñar a sus hijos a orar. Esta palabra viene a romper esa pasividad, porque si México está siendo tocado como campana, entonces cada hogar creyente debe convertirse en vigilia. Cada padre debe preguntarse qué está entrando por la puerta de su casa. Cada madre debe revisar qué voces están formando el corazón de sus hijos. Cada pastor debe preguntarse si su púlpito está preparando santos o solo entreteniendo asistentes. Cada joven debe decidir si seguirá jugando con el pecado mientras dice que ama a Cristo. El pastor me dijo que al amanecer, cuando por fin algunos hermanos salieron a retirar la rama, encontraron algo que los quebrantó aún más. El tronco por dentro estaba hueco. Por fuera se veía fuerte, sólido, imponente. Por dentro estaba comido. Había resistido años de apariencia, pero bastó una madrugada silenciosa para revelar su condición. Y esa imagen es la que Dios puso en mi espíritu para la iglesia de este tiempo. Muchos se ven fuertes por fuera. Tienen lenguaje cristiano, tienen rutinas religiosas, tienen publicaciones de fe, tienen música de adoración, tienen asistencia dominical, pero por dentro están huecos de oración, huecos de santidad, huecos de temor de Dios, huecos de amor por la verdad. Y cuando venga la sacudida, porque viene una sacudida, no caerán por falta de talento ni por falta de información, caerán porque estaban huecos. Pero los que permitan que Dios los limpie ahora, los que dejen que el Espíritu Santo sane las raíces, los que vuelvan al secreto, esos no serán derribados, serán afirmados. Por eso el mensaje no es México será destruido. El mensaje es México está siendo despertado para que la iglesia entienda lo que viene. Lo que comenzó en una vigilia pequeña puede ser una señal de algo mayor. Dios está buscando un remanente que no dependa de luces humanas, que no entre al templo por costumbre, que no confunda cobertura con apariencia, que no se esconda debajo de árboles huecos. Y si ese remanente responde, entonces la campana no sonará para muerte, sonará para despertar. La pregunta es si tendremos oídos para escucharla antes de que la sacudida revele lo que realmente somos. Y mientras esa imagen del tronco hueco seguía ardiendo en mi corazón, el pastor me contó que algo más ocurrió aquella misma mañana. Cuando el sol comenzó a levantarse sobre aquella comunidad cercana a Tapachula, los hermanos pensaron que todo había terminado. Ya habían orado, habían llorado, habían retirado parte de la rama caída y algunos regresaban lentamente a sus casas. Pero don Esteban permaneció sentado en una banca, con las manos juntas, mirando hacia la puerta del templo, como quien todavía está escuchando una voz que los demás ya no oyen. El pastor se acercó a él y le preguntó con cuidado: «Hermano Esteban, ¿qué fue exactamente lo que usted vio?». Y el anciano, sin levantar la voz, respondió: «Pastor, no vi destrucción primero, vi advertencia. Vi a México como una tierra encendida por dentro, pero cubierta por una capa oscura. Vi muchas luces pequeñas en casas humildes, en pueblos, en colonias, en montañas, en fronteras, pero también vi un humo pesado saliendo de altares falsos. Y escuché que el Señor decía: antes de que el mundo entienda lo que viene, despertaré a los míos en esta tierra». Esa frase cambió el ambiente, porque ya no se trataba solamente de una rama caída ni de un apagón en una vigilia. Se trataba de un mensaje con dirección. México aparecía no como escenario de curiosidad profética, sino como punto de advertencia espiritual. Y aquí es donde debemos ser maduros. Cuando Dios señala una nación, no siempre la señala porque sea peor que las demás. Muchas veces la señala porque en ella hay una mezcla que representa el corazón de muchas naciones. México lleva en su historia una tensión profunda: amor por Dios y pactos antiguos, fe sincera e idolatría popular,
adoración verdadera y tradiciones que han mezclado lo santo con lo oculto, familias que oran y familias que consultan sombras, templos llenos y corazones divididos, lágrimas de intercesores y sangre derramada por la violencia. Y Dios estaba mostrando que esa mezcla no puede sostenerse en el tiempo final. La Iglesia no podrá entrar en los días que vienen con un pie en el altar y otro pie en Egipto. No podrá cantar a Cristo y proteger ídolos familiares. No podrá pedir cobertura mientras abre puertas espirituales a prácticas que Dios aborrece. No podrá decir Señor, Señor y vivir sin obediencia. Por eso el pastor entendió que aquella noche no fue una anécdota local, sino una señal del patrón que se está repitiendo en muchas casas de América Latina. Estructuras que parecen firmes, pero están huecas. Familias que parecen creyentes, pero no tienen altar. Congregaciones que parecen activas, pero han perdido el temor. Líderes que parecen fuertes, pero han dejado de llorar por las almas. Don Esteban le dijo algo más que me dejó en silencio. México será como un espejo. Lo que Dios exponga aquí, muchas naciones lo verán en sí mismas. Y yo creo que esa es la clave del mensaje. México no está aislado. México es una puerta. Es puente entre continentes, entre culturas, entre heridas y esperanzas. Lo que se mueve en México rara vez se queda en México. Sus canciones cruzan fronteras, sus dolores conmueven al mundo, sus migrantes llevan historias a otros países, sus crisis repercuten más allá de sus límites, su fe popular alcanza millones. Por eso, si Dios decide tocar una campana allí, el sonido no quedará encerrado entre montañas y desiertos. Recorrerá hogares en Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, España y donde haya un corazón latino escuchando. Pero el Señor no está buscando titulares, está buscando arrepentimiento. No está levantando una teoría para que la gente discuta si el fin de los tiempos comenzará geográficamente en México. Está levantando una pregunta más peligrosa y más santa. Si Dios empieza a sacudir lo falso, ¿qué encontrará en tu casa? Porque muchos quieren saber dónde comenzará el fin, pero pocos quieren saber si están listos para permanecer firmes cuando comience la sacudida. Muchos quieren mapas, fechas y señales externas, pero Dios está apuntando al altar interno. Jesús dijo que habría guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, aumento de maldad y enfriamiento del amor. Pero también dijo, mirad que nadie os engañe. Eso significa que una de las señales más fuertes del tiempo final no será solamente lo que pase en la tierra, sino lo que pase en la mente y en el corazón de los creyentes. El engaño será tan refinado que muchos lo llamarán sabiduría. La tibieza será tan común que muchos la llamarán equilibrio. La mundanalidad será tan aceptada que muchos la llamarán libertad. La falta de oración será tan normal que muchos la llamarán vida ocupada. Y en medio de todo eso, Dios está tocando a su pueblo antes de que la oscuridad avance más. El pastor me contó que después de la vigilia, varios hermanos comenzaron a compartir cosas que habían vivido en los últimos meses y que antes habían callado por temor a ser juzgados. Una mujer dijo que durante 3 noches seguidas había soñado con una campana antigua sonando sobre una ciudad llena de luces apagadas. Un joven confesó que semanas antes, mientras viajaba en autobús hacia Tuxtla, vio por la ventana una nube con forma de humo sobre los cerros y sintió en su espíritu la frase, no se duerman en tierra de advertencia. Un matrimonio contó que su hijo pequeño, sin haber escuchado nada de la vigilia, había despertado llorando días atrás diciendo, mamá, la puerta está cerrada y la gente no encuentra aceite. Nadie había conectado esas piezas. Cada uno pensó que era algo personal, algo extraño, algo que mejor no contar. Pero cuando Dios quiso hablar, juntó los fragmentos. Y eso también es profético. Hay advertencias que Dios está dando en pedazos a diferentes miembros del cuerpo, porque no quiere que dependamos de una sola voz, sino que aprendamos a discernir juntos.
El anciano vio una tierra cubierta de oscuridad. La niña vio una campana. La mujer soñó luces apagadas. El niño habló de aceite. El joven sintió la frase de una tierra de advertencia. Todo apuntaba a lo mismo. Dios está llamando a preparación antes de una separación. Porque la sacudida que viene no solo revelará sistemas corruptos, revelará corazones. No solo expondrá gobiernos, economías o estructuras religiosas. Expondrá si la iglesia tiene aceite o solo tiene lámparas bonitas. Y esto duele decirlo, pero debo decirlo como pastor. Hay creyentes que tienen lámpara, pero no tienen aceite. Tienen apariencia, pero no presencia. Tienen lenguaje, pero no obediencia. Tienen Biblia, pero no rendición. Tienen actividad, pero no intimidad. Y cuando llegue la noche espiritual, descubrirán que no se puede pedir prestado aceite a última hora. Cada familia debe llenar su lámpara ahora. Cada creyente debe volver al secreto ahora. Cada pastor debe restaurar el fuego del altar ahora. Porque Dios está despertando a su pueblo no para alimentar curiosidad sobre México, sino para prepararlo para el tiempo de engaño, escasez, presión y separación que viene sobre las naciones. Esa es la línea profética que se repetía en cada detalle. México como campana, México como espejo, México como puerta de advertencia, México como lugar donde Dios quiere exponer la mezcla antes de que la mezcla destruya a muchos. Y cuando digo mezcla, no hablo solamente de imágenes o prácticas religiosas visibles. Hablo de la mezcla del corazón. Amar a Dios, pero amar también el aplauso. Predicar santidad, pero vivir en secreto con pecado. Pedir avivamiento, pero no querer quebranto. Buscar milagros, pero rechazar corrección. Hablar de profecía, pero no obedecer lo básico. Esa mezcla será insoportable en el tiempo que viene. Dios está separando lo verdadero de lo decorativo. Está llamando a su iglesia a salir de la ambigüedad. Y por eso la señal ocurrió en una puerta. No fue dentro del templo solamente, fue en la entrada, porque el Señor está tratando con lo que dejamos entrar. ¿Qué entra a tu casa? ¿Qué entra a tus ojos? ¿Qué entra a tus conversaciones? ¿Qué entra a tus hijos por una pantalla? ¿Qué entra a tu matrimonio por falta de oración? ¿Qué entra a tu iglesia por deseo de agradar a todos? La rama cayó en la puerta como una advertencia. No todo puede seguir pasando. Hay cosas que Dios va a bloquear por misericordia. Hay accesos que Dios va a cerrar para salvarte. Hay relaciones que Dios va a interrumpir. Hay planes que Dios va a derribar. Hay comodidades que Dios va a sacudir. Y muchos llorarán porque no entenderán que esa interrupción fue protección. El pastor me dijo, después de esa noche, entendí que Dios no vino a destruir nuestra vigilia, vino a impedir que siguiéramos orando sin rendirnos. Eso es fuerte, porque a veces usamos la oración como música de fondo para no obedecer. Oramos, pero no perdonamos. Oramos, pero no renunciamos. Oramos, pero no ordenamos la casa. Oramos, pero no corregimos a los hijos. Oramos, pero no cerramos puertas espirituales. Oramos, pero seguimos negociando con lo que nos contamina. Y Dios, en su misericordia, interrumpe. Apaga las luces humanas. Detiene el programa. Bloquea la entrada. Hace caer lo hueco. Levanta a un anciano, usa a una niña y nos dice, ¿ahora sí me van a escuchar? Hermanos, esto se está repitiendo de muchas formas. No siempre será una rama, no siempre será un apagón. En algunas casas será una crisis familiar que revela años de descuido espiritual. En otras será una escasez repentina que muestra dependencia del sistema. En otras será un hijo que se quiebra y confiesa lo que estaba viviendo en secreto. En otras, será una enfermedad que obliga a detener el ritmo. En otras, será una palabra que llega una y otra vez hasta que ya no puede fingir que no la oíste. Pero el propósito es el mismo. Dios está despertando ahora a su pueblo para que no sea arrastrado por lo que viene. Porque cuando la presión aumente, el que no tenga raíces profundas será movido por cualquier viento. Cuando el engaño se vuelva más sofisticado, el que no conozca la voz del pastor seguirá voces extrañas.
Cuando el sistema ofrezca seguridad a cambio de conciencia, el que no haya decidido antes será fácil de doblar. Cuando la maldad se normalice, el que no haya amado la santidad se adaptará sin darse cuenta. Por eso México aparece en esta profecía como un inicio, no necesariamente de destrucción final, sino de alarma espiritual. Dios está diciendo: miren esta tierra, miren su mezcla, miren su dolor, miren su fe, miren sus altares, miren sus lágrimas, miren su sangre, miren su potencial. Así está gran parte de mi pueblo, herido, amado, llamado, pero dividido. Y lo que Dios quiere hacer con México, quiere hacerlo con cada casa: limpiar la mezcla, restaurar el altar, despertar el discernimiento y preparar un remanente que no se venda cuando llegue la presión. El pastor me confesó que al final de esa mañana, don Esteban pidió que no retiraran toda la madera del árbol. Les dijo que dejaran un pedazo pequeño junto al altar por 7 días, no como amuleto, no como objeto sagrado, sino como recordatorio de que lo hueco cae. Y durante esos 7 días la iglesia se reunió no para pedir prosperidad, no para pedir comodidad, sino para arrepentirse. Familias enteras llegaron con Biblias viejas, con cartas de perdón, con objetos que decidieron sacar de sus casas, con listas de hijos por quienes iban a volver a orar. Y el pastor me dijo: nunca había visto tanta libertad. No hubo espectáculo, no hubo gritos fabricados, hubo limpieza. Ahí entendí que la profecía no venía para satisfacer curiosidad sobre el fin de los tiempos, venía para producir una iglesia limpia antes del tiempo final. Porque el fin no comenzará para ti cuando el mundo lo anuncie. Para muchos, el fin comienza cuando Dios les muestra que ya no pueden seguir igual. El reloj profético no solo se mira en las noticias, también se escucha en la conciencia. Y cuando Dios toca tu puerta, ese es tu tiempo de responder. Por eso, si México está sonando como campana, no preguntes primero qué pasará con México. Pregunta qué debe cambiar en ti. Porque la advertencia que no produce obediencia se convierte en testimonio contra el oyente. Y Dios está hablando ahora no para que mañana tengamos excusa, sino para que hoy tengamos oportunidad. Y mientras la iglesia de aquella comunidad entraba en esos 7 días de arrepentimiento, algo comenzó a repetirse con una claridad que ya nadie podía negar. No fue una emoción de una noche. No fue el impacto momentáneo de ver una rama caída frente al templo. No fue sugestión colectiva. Durante esos días, personas que no se habían puesto de acuerdo comenzaron a recibir la misma carga. México estaba siendo mostrado como una tierra donde Dios iba a exponer la mezcla antes de que la mezcla contaminara a otras naciones. El pastor me dijo que el tercer día de oración llegó una hermana desde un pueblo cercano sin saber nada de lo que había pasado en la vigilia. Ella entró al templo llorando y pidió hablar con él. Traía una libreta pequeña, de esas donde la gente anota deudas, compras, oraciones, nombres de familiares. La abrió con manos temblorosas y le mostró una frase que había escrito a las 4 de la mañana. La frontera espiritual se abrirá primero donde la tierra ha sido dividida por sangre, idolatría y clamor. El pastor sintió un escalofrío. Le preguntó qué significaba eso y ella respondió: no lo sé todo, pastor, pero vi a México como una puerta grande y de esa puerta salía primero humo, después llanto, después fuego y luego una luz que corría hacia otros países. Hermanos, escuchen bien esto, porque aquí la advertencia toma una dirección más profunda. Dios no estaba diciendo que México sería solamente noticia. Dios estaba diciendo que México sería una señal espiritual de lo que ya se está formando en el corazón de las naciones. Hay puertas que cuando se abren no afectan solamente una casa, afectan toda una región. Y México, por su historia, por su posición, por su influencia, por su dolor, por su fe y por su guerra espiritual acumulada, aparece como una puerta entre norte y sur, una puerta entre pobreza y riqueza, una puerta entre tradición y avivamiento,
una puerta entre sangre derramada y clamor de madres, una puerta entre religiosidad heredada y hambre verdadera por Cristo, una puerta donde el cielo está preguntando: ¿quién va a gobernar esta tierra? ¿El miedo o la fe? ¿La idolatría o la santidad? ¿El crimen o el altar? ¿El sistema o el reino? Y cuando una tierra puerta comienza a ser sacudida, los que tienen discernimiento no la miran con burla, la miran con temor santo, porque entienden que allí Dios está enseñando algo que pronto otros también tendrán que enfrentar. La advertencia se estaba alineando. Primero fue el apagón, como señal de que las luces humanas no bastarán. Después la rama hueca, como señal de que las estructuras sin vida caerán. Después la campana sobre México, como señal de que el llamado no es local, sino continental. Después la puerta, como señal de que lo que ocurra en esa tierra abrirá entendimiento o juicio sobre muchos corazones. Y entonces el pastor recordó algo que don Esteban había dicho en voz baja al terminar la vigilia: no miren solo los terremotos de la tierra, miren los terremotos del alma. Antes de que el suelo se mueva, Dios moverá las conciencias. Esa frase es clave, porque cuando hablamos de los últimos tiempos, muchos solo piensan en catástrofes externas, en cielos oscuros, en mares agitados, en naciones enfrentadas, en sistemas cayendo. Y sí, la Escritura habla de señales visibles, de dolores de parto, de conmociones en la tierra. Pero hay una sacudida más peligrosa que ocurre antes, la sacudida del discernimiento. Cuando una generación pierde la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano, entre Cristo y la religión vacía, entre el Espíritu Santo y el espectáculo, entre la profecía verdadera y la manipulación emocional, entonces ya está entrando en tinieblas, aunque todavía tenga electricidad, templos y canciones. Y eso es lo que Dios está advirtiendo. México está siendo mostrado como un mapa vivo de esa lucha. En muchas casas se ora a Dios, pero también se consulta al curandero. Se tiene una Biblia, pero también se guarda un objeto por protección. Se invoca a Cristo, pero se teme más a maldiciones familiares que a la desobediencia. Se celebra la fe, pero se negocia con la corrupción. Se honra a la madre, pero se abandona al hijo. Se llora por los muertos, pero no se predica vida a los vivos. Se llena la boca de Dios, pero se toleran pactos oscuros en la cultura, en la música, en los negocios, en la familia. Y antes de que alguien apunte el dedo hacia México, que mire su propia casa, porque esa mezcla no vive solo en una nación, vive en miles de corazones que quieren bendición sin rendición. Por eso esta profecía no viene a acusar a un país, viene a desnudar una condición espiritual. México es el espejo, pero el rostro reflejado puede ser el tuyo y el mío. El pastor me dijo que durante esos días llegaron testimonios de otros lugares. Un hermano de Puebla escribió diciendo que había soñado con una avenida llena de gente corriendo, no porque hubiera fuego físico, sino porque las voces en sus teléfonos les daban órdenes contradictorias y nadie sabía qué creer. Una joven de Monterrey contó que en oración vio muchas iglesias con puertas abiertas, pero al entrar encontró mesas vacías, como si hubiera actividad pero no alimento. Una madre de Ciudad de México dijo que despertó con una carga irresistible de orar por sus hijos y escuchó en su espíritu: enséñales mi voz antes de que el mundo les enseñe la mentira. Cada fragmento apuntaba hacia lo mismo. Lo que viene no será solamente crisis externa, será crisis de verdad. El enemigo no solo intentará asustar a las naciones, intentará confundirlas. No solo vendrá con violencia, vendrá con narrativas. No solo vendrá con persecución, vendrá con seducción. No solo querrá cerrar templos, querrá llenar templos de un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad, sin juicio, sin sangre, sin eternidad. Y ahí es donde muchos caerán. No caerán porque dejaron de creer en Dios de golpe. Caerán porque aceptaron una versión de Dios que no confronta,
un Cristo que no gobierna, un espíritu que solo emociona pero no santifica, una gracia que permite todo pero no transforma nada. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. No dijo solamente, mirad que nadie os ataque. No dijo solamente, mirad que nadie os persiga. Dijo, mirad que nadie os engañe. Porque el engaño entra vestido de lógica, de compasión falsa, de progreso sin verdad, de espiritualidad sin obediencia, de amor sin santidad. Y cuando la iglesia pierde la palabra firme, se vuelve presa fácil de todo viento. Esa es la pérdida que enfrentamos si no reaccionamos. Perder el discernimiento, perder el altar, perder la voz profética, perder a nuestros hijos, perder la capacidad de mantenernos firmes cuando el sistema exija doblar la rodilla. El pastor de Tapachula me dijo algo que me atravesó. Pastor, aquella rama cayó frente a la puerta, pero yo sentí que Dios me preguntaba cuántas cosas había dejado entrar yo mismo, por miedo a parecer radical. Y esa pregunta no es solo para él, es para cada líder. ¿Qué hemos dejado entrar para no perder gente? ¿Qué hemos dejado de predicar para no incomodar? ¿Qué pecado hemos rebautizado como proceso para no confrontar? ¿Qué mezcla hemos tolerado porque parecía cultural, familiar, inofensiva? ¿Qué entretenimiento hemos permitido formar a nuestros hijos mientras nosotros decimos que no tenemos tiempo para discipularlos? ¿Qué alianzas hemos hecho con el sistema para mantener apariencia de éxito? Hermanos, la sacudida comienza por la puerta. Dios no va a limpiar la sala si seguimos dejando abierta la entrada. Y muchos quieren un avivamiento en el altar, pero no quieren santidad en la puerta. Quieren fuego en la reunión, pero no quieren cerrar accesos en la casa. Quieren que Dios use a sus hijos, pero no quieren revisar qué les está ministrando en secreto. Quieren protección, pero no quieren obediencia. Quieren profecía, pero no quieren corrección. Por eso el Señor está hablando con señales sencillas, tangibles, imposibles de ignorar. Apagón, rama, puerta, campana, tronco hueco. Dios está tomando elementos comunes para decir verdades eternas. Así lo hizo con Jeremías cuando le mostró una vara de almendro y una olla hirviendo. Así lo hizo con Jesús cuando habló de semillas, lámparas, trigo, cizaña, casas sobre roca y casas sobre arena. Dios sabe que el corazón humano recuerda lo que puede ver. Y ahora está diciendo, mira la rama hueca, porque así se ve una vida religiosa sin raíz. Mira el apagón, porque así se siente una iglesia sin presencia. Mira la puerta bloqueada, porque así actúa mi misericordia cuando quiere impedir que lo impuro siga entrando. Mira la campana, porque así suena mi advertencia antes de la medianoche. En el cuarto día de oración, la iglesia decidió hacer algo que parecía pequeño, pero en el reino espiritual fue profundo. Cada familia escribió en un papel aquello que debía cerrar en su casa. No lo hicieron como ritual vacío, sino como confesión delante de Dios. Algunos escribieron amargura, otros pornografía, otros brujería heredada, otros televisión sin control, otros mentira en los negocios, otros orgullo ministerial, otros falta de perdón, otros ídolos familiares. Y cuando pusieron esos papeles delante del altar, don Esteban se levantó y dijo, ahora la puerta empieza a cerrarse al enemigo y a abrirse para Dios. No hubo música fuerte, no hubo manipulación, solo llanto, solo verdad, solo gente reconociendo que no se puede hablar de fin de los tiempos mientras se vive como si Cristo no fuera Señor de la casa. Y ahí entendí el punto profético específico de esta advertencia. Dios está preparando a su pueblo para una sacudida de separación. Separación entre apariencia y raíz. Separación entre fe cultural y obediencia verdadera. Separación entre emoción religiosa y aceite real. Separación entre casas que hablan de Dios y casas donde Dios gobierna. Separación entre iglesias que entretienen y altares que arden. Y México aparece como el inicio de esa alarma porque en su suelo conviven de manera visible todas esas tensiones. Pero el mensaje corre más lejos. América Latina despierta. Iglesia despierta, hogar creyente despierta, pastor despierta,
Madre, despierta. Joven, despierta. No esperes a que la sacudida sea pública para hacer privado tu arrepentimiento. No esperes a que el sistema falle para construir altar. No esperes a que tus hijos estén confundidos para enseñarles la voz del pastor. No esperes a que el engaño esté sentado en tu mesa para revisar qué le abriste. No esperes a que caiga el árbol para descubrir que estaba hueco. Dios está dando tiempo ahora porque viene presión después. Y la misericordia de Dios se ve precisamente en esto. Él no está hablando cuando ya todo terminó. Está hablando mientras todavía puedes ordenar tu casa. Está hablando mientras todavía puedes pedir perdón. Está hablando mientras todavía puedes sacar lo oculto. Está hablando mientras todavía puedes volver a orar. Está hablando mientras todavía puedes abrazar a tus hijos y decirles: en esta casa serviremos a Jehová. Está hablando mientras todavía hay aceite disponible, pero llegará un momento en que la advertencia se convertirá en examen. Y cuando llegue ese examen, no bastará haber escuchado mensajes, no bastará haber sentido escalofríos, no bastará haber escrito comentarios, no bastará haber dicho amén. La pregunta será: ¿obedeciste? ¿Cerraste la puerta? ¿Limpiaste el altar? ¿Volviste a la palabra? ¿Renunciaste a la mezcla? ¿Preparaste tu casa? El pastor me dijo que, al terminar el cuarto día, la niña que había visto la campana se acercó de nuevo a su madre y le dijo: ahora la campana suena más claro. Cuando la madre le preguntó qué quería decir, la niña respondió: antes sonaba lejos, ahora suena dentro de la iglesia. Eso me quebrantó, porque muchas veces pensamos que la advertencia es para los de afuera, para los impíos, para los gobiernos, para los violentos, para los corruptos, para los que no conocen a Dios. Pero Dios primero hace sonar la campana dentro de su casa. El juicio comienza por la casa de Dios. La limpieza comienza por el altar. El despertar comienza con los que dicen tener luz. Porque si la iglesia no despierta, ¿quién advertirá al mundo? Si la iglesia no discierne, ¿quién desenmascarará el engaño? Si la iglesia no tiene aceite, ¿qué esperanza ofrecerá en la noche? Si la iglesia está hueca, ¿cómo sostendrá a los quebrantados cuando caigan los árboles del sistema? Por eso esta parte de la profecía pesa tanto. No se trata de México como curiosidad profética. Se trata de México como campana para la iglesia. Y cuando una campana suena, uno no discute el metal de la campana, uno despierta, uno se levanta, uno enciende la lámpara, uno revisa la casa, uno llama a los suyos, uno se prepara, porque la campana no suena para decorar el silencio, suena porque algo viene. Y entonces entendí por qué Dios no permitió que aquella señal terminara en una emoción. Después de la campana, después del apagón, después de la rama hueca, venía la parte más seria, la preparación. Porque Dios nunca advierte solo para estremecer, Dios advierte para ordenar. Y don Esteban lo dijo con una claridad que dejó a todos quietos. El que no prepare su casa ahora, después querrá preparar su corazón con prisa. Esa frase cayó como martillo sobre la congregación, porque muchos habían pedido señales, pero pocos estaban listos para obedecer instrucciones. Y el Señor estaba mostrando que si México es una campana para los últimos tiempos, entonces cada hogar debe convertirse en altar antes de convertirse en refugio. No se trata de correr a esconderse, no se trata de vivir con miedo, no se trata de mirar las noticias esperando tragedias, se trata de entender que Dios está despertando a su pueblo para una preparación específica, cerrar puertas espirituales, restaurar la oración familiar, limpiar la mezcla, enseñar discernimiento a los hijos y volver a una vida sencilla, santa y vigilante. El pastor reunió a las familias y les dijo: no salgan de aquí preguntando qué pasará primero en México, salgan preguntando qué debe cambiar primero en ustedes. Y comenzaron a tomar decisiones concretas. Algunos padres prometieron volver a orar con sus hijos antes de dormir. Algunos matrimonios pidieron perdón allí mismo por años de frialdad espiritual. Jóvenes entregaron hábitos ocultos. Mujeres que habían cargado amargura por décadas decidieron perdonar. Hombres que habían dejado el sacerdocio de su casa entendieron que no podían seguir delegando la fe de sus hijos
a la iglesia del domingo. Porque en el tiempo que viene, una familia sin altar. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Será una familia vulnerable. Una casa sin palabra será presa fácil del engaño. Un corazón sin aceite será lámpara apagada cuando más necesite luz. Dios no está pidiendo una preparación superficial, está pidiendo una preparación de raíz. Primero, altar, que vuelva la oración a la mesa, al cuarto, a la madrugada, al lugar donde antes solo había cansancio y pantallas. Segundo, limpieza, que salga de la casa todo aquello que entristece al Espíritu Santo, pactos ocultos, objetos de superstición, entretenimiento contaminado, conversaciones de muerte, resentimientos guardados como reliquias. Tercero, discernimiento, que los hijos aprendan a reconocer la voz de Cristo antes de que el mundo les enseñe a obedecer voces extrañas. Cuarto, sobriedad, que el pueblo de Dios deje de vivir como si el sistema fuera eterno, administrando con sabiduría, sin pánico, pero sin ingenuidad. Quinto, comunión, que los creyentes dejen el aislamiento y vuelvan a orar juntos, porque la noche que viene no se enfrenta con orgullo solitario, sino con cuerpo, cobertura y unidad. Hermanos, Dios está preparando a su iglesia para permanecer firme cuando la confusión aumente. Los preparados no serán los que más información tengan, sino los que más obediencia hayan cultivado. No serán los que más hablaron de profecía, sino los que cerraron la puerta al pecado. No serán los que más compartieron mensajes, sino los que restauraron el altar. No serán los que gritaron que venía una sacudida, sino los que permitieron que Dios sacudiera primero su corazón. Por eso esta advertencia desde México no es un espectáculo profético, es una misericordia. Dios está diciendo: ordena tu casa, porque quiero hacer de ella una luz cuando otros pierdan dirección. Y antes de continuar, haz un acto sencillo pero serio. Escribe en los comentarios: ordeno mi casa para Cristo. No lo escribas como frase bonita, escríbelo como decisión, porque la campana ya está sonando, y el que oye la voz de Dios no se entretiene, obedece. Pero Dios también mostró algo más. Mostró dos caminos completamente distintos que surgirán cuando esta sacudida espiritual avance. Don Esteban decía que en la visión no veía solamente una advertencia, veía una división, no una división de denominaciones, ni de países, ni de culturas. Veía una división entre los preparados y los distraídos, entre los que escucharon la campana y los que siguieron dormidos, entre los que tomaron en serio la voz de Dios
y los que pensaron que siempre habría más tiempo. Los preparados no serán personas perfectas. No serán los que nunca cometieron errores. Serán aquellos que se humillaron cuando Dios los llamó. Serán hogares donde volvió la oración. Serán hombres y mujeres que decidieron obedecer aunque nadie más lo hiciera. Cuando la incertidumbre aumente, ellos tendrán dirección. Cuando otros corran desesperados buscando respuestas, ellos conocerán la voz del pastor. Cuando la confusión espiritual se extienda, ellos tendrán discernimiento. No porque sean más inteligentes, sino porque aprendieron a permanecer cerca de Cristo. Pero la otra escena era dolorosa. Don Esteban veía multitudes de creyentes sorprendidos por cosas que Dios llevaba años advirtiendo. Personas que escucharon mensajes, recibieron advertencias, sintieron convicción, pero nunca cambiaron nada. Seguían dependiendo de la rutina, de la comodidad y de una fe superficial. Cuando llegó la presión, descubrieron que no tenían raíces. Cuando llegó el engaño, descubrieron que no conocían realmente la verdad. Cuando llegó la prueba, descubrieron que habían construido sobre arena. Y entonces comprendí algo que pesa sobre mi espíritu mientras comparto este mensaje. Lo que viene no revelará quién asistía a una iglesia. Revelará quién caminaba con Dios. No revelará quién conocía versículos de memoria. Revelará quién obedecía esos versículos. No revelará quién hablaba de avivamiento. Revelará quién mantenía encendido el altar cuando nadie lo veía. Por eso la pregunta ya no es si el fin de los tiempos comenzará en México o si esta nación será la primera en escuchar la campana. La verdadera pregunta es otra. Cuando Dios termine de sonar la alarma, ¿en cuál de los dos grupos estarás tú? ¿Entre los que despertaron a tiempo o entre los que pensaron que siempre habría una oportunidad más? Porque la misericordia de Dios está hablando hoy y toda advertencia divina lleva escondida una invitación. Prepararse mientras todavía hay tiempo. Y así llegamos al punto donde ya no basta con escuchar. Durante días hemos seguido el rastro de esta advertencia. Desde aquella madrugada en el sur de México, desde la rama caída frente a la puerta, desde la campana que sonaba en las visiones y en los corazones, desde las palabras del anciano que comprendió que Dios estaba llamando a su pueblo a despertar. Pero toda palabra profética verdadera exige una respuesta. Llega un momento en que ya no podemos seguir observando desde la distancia. Llega un momento en que debemos decidir qué haremos con lo que hemos escuchado. Recuerdo que el séptimo día de oración, cuando la congregación terminó aquel tiempo de búsqueda intensa, don Esteban pidió hablar una última vez. Caminó lentamente hacia el frente del templo. Ya no tenía lágrimas en los ojos como la primera noche. Había una paz profunda en su rostro. Y cuando todos guardaron silencio, dijo algo que nadie olvidó. Dijo: la advertencia no fue dada para que tengan miedo del mañana, fue dada para que obedezcan hoy. El problema no es lo que viene. El problema es llegar a lo que viene sin preparación. Aquellas palabras resumían todo, porque muchas personas escuchan mensajes sobre los últimos tiempos y salen más preocupadas por los acontecimientos futuros que por la condición actual de su corazón. Quieren saber qué nación será sacudida primero, quieren saber qué sistema caerá, quieren saber qué señal aparecerá después, pero Dios sigue haciendo la misma pregunta que hizo desde el principio. ¿Está tu casa lista? ¿Está tu altar encendido? ¿Estás caminando en obediencia? La gran tragedia no será que lleguen tiempos difíciles. La gran tragedia será que muchos creyentes lleguen a esos tiempos viviendo una fe superficial. La gran tragedia será descubrir demasiado tarde que la relación con Dios no podía construirse en medio de la emergencia. Las raíces deben crecer antes de la tormenta. El aceite debe llenarse antes de la medianoche. El altar debe levantarse antes de la batalla. Por eso siento decirte algo con todo el peso de mi corazón. No pospongas más lo que Dios te está pidiendo. Si debes perdonar, perdona hoy. Si debes restaurar tu tiempo de oración, comienza hoy. Si debes ordenar tu hogar, hazlo hoy. Si debes abandonar un pecado oculto, abandónalo hoy. Si debes reconciliarte con Dios, no esperes otra señal.
Porque la campana no está sonando para producir curiosidad, está sonando para provocar decisiones. Y quizás mientras escuchas estas palabras entiendes que el Señor no te habló solamente acerca de México. Tal vez te habló acerca de tu familia, tal vez te habló acerca de tu matrimonio, tal vez te habló acerca de tus hijos, tal vez te mostró áreas que has descuidado durante años. Entonces no ignores esa convicción es misericordia, es Dios tocando tu puerta antes de que la sacudida sea mayor. Por eso quiero pedirte algo antes de terminar este mensaje, no como una dinámica de internet, no como una costumbre, hazlo como un acto espiritual delante de Dios. Escribe en los comentarios esta declaración: ordeno mi casa para Cristo. Escríbela como una decisión, como un compromiso, como una respuesta a la voz que te ha estado llamando durante todo este mensaje. Porque al final la pregunta no será si entendimos cada detalle de la profecía. La pregunta será si obedecimos cuando Dios nos habló. Y hoy, mientras la campana todavía suena, mientras la puerta sigue abierta y mientras la misericordia de Dios sigue extendida sobre su pueblo, todavía hay tiempo para decidir. Todavía hay tiempo para despertar. Todavía hay tiempo para volver al altar. Todavía hay tiempo para ordenar la casa. Todavía hay tiempo para caminar con Cristo de todo corazón. Pero la decisión debe tomarse ahora, porque el que escucha la advertencia y responde encuentra refugio. El que la escucha y la ignora descubre demasiado tarde que la campana no estaba anunciando miedo, estaba anunciando preparación. Y Dios está buscando un pueblo preparado para permanecer firme en los días que vienen. Y ahora quiero orar por ti, por tu casa, por México y por toda nación que está escuchando esta campana espiritual. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti con temor santo, no con miedo, no con desesperación, sino con reverencia. Señor, reconocemos que tú hablas antes de sacudir, adviertes antes de corregir y llamas antes de cerrar una puerta. Hoy presentamos delante de ti a México, tierra de lágrimas, de sangre, de historia, de madres que oran, de jóvenes que necesitan ser rescatados, de pastores que sirven en silencio, de familias que todavía claman por misericordia. Señor, si esta nación está siendo usada como campana para los últimos tiempos, que primero despierte tu iglesia, que despierte el altar, que despierten los padres, que despierten los hijos, que despierten los pastores, que despierte el remanente escondido que no se ha doblado ante la oscuridad. Padre, limpia la mezcla de nuestras casas, arranca todo pacto oculto, toda idolatría disfrazada de tradición, toda mentira aceptada por comodidad, toda puerta abierta al enemigo. Donde hubo frialdad, enciende fuego. Donde hubo división, trae reconciliación. Donde hubo pecado secreto, trae convicción y libertad. Donde hubo miedo, levanta fe. Donde hubo confusión, derrama discernimiento. Declaramos que nuestras casas no serán árboles huecos, serán casas con raíz, casas con aceite, casas con palabra, casas donde Cristo gobierna. Señor, prepara a tu pueblo para lo que viene. No permitas que seamos una iglesia entretenida mientras la noche avanza. No permitas que tengamos lámparas bonitas sin aceite. No permitas que nuestros hijos aprendan primero la voz del mundo antes que la voz del pastor. Levanta madres intercesoras, padres sacerdotes, jóvenes santos, ancianos llenos de sabiduría, niños sensibles a tu espíritu. Haz de nuestros hogares pequeños altares encendidos en medio de una generación confundida. Y si vienen días de presión, danos firmeza. Si aumenta el engaño, danos verdad. Si el sistema tiembla, danos confianza. Si las naciones se agitan, danos paz. Si muchos se enfrían, mantén ardiendo nuestro amor. Que no corramos detrás de señales mientras descuidamos la obediencia. Que no hablemos del fin de los tiempos con curiosidad, sino con santidad. Que cada advertencia produzca fruto digno de arrepentimiento. Hoy declaramos que no ignoraremos tu voz. Hoy respondemos. Hoy volvemos al altar. Hoy ordenamos la casa. Hoy cerramos la puerta al enemigo. Hoy abrimos la puerta a Cristo. Y bajo la sangre del Cordero cubrimos nuestras familias, nuestras ciudades y nuestras naciones. Que México despierte.
Que América Latina despierte, que la Iglesia despierte antes de la sacudida. Amado hermano, amada hermana, la advertencia ha sido entregada. La campana ha sonado. Ahora la respuesta está en tus manos. No salgas de este mensaje buscando miedo. Sal con una decisión. No preguntes solamente si el fin comenzará en México. Pregunta si Cristo ya comenzó a gobernar tu casa, porque el pueblo preparado no teme a la noche. Enciende su lámpara, y el que tiene aceite no corre desesperado cuando llega la medianoche. Permanece firme porque sabe a quién pertenece. Que esta sea tu declaración final delante del cielo. Mi casa velará para Cristo. Amén y amén.